Entonces, ¿puede un cristiano tener demonios? Bueno, pensemos, ¿por qué a veces como cristianos no tenemos verdadera libertad en ciertas áreas de nuestra vida? ¿Por qué sigue el diablo actuando en nosotros si ya no tiene derecho de enseñorearnos? Los demonios son servidores de Satanás, tienen diversidad de funciones sirviendo a una meta principal que es rebelarse contra el plan de Dios y contra el hombre, especialmente el creyente. Los demonios actúan en las personas de diversas maneras. Son invisibles, pero podemos ver los resultados de sus operaciones. Hay demonios que causan a la persona estar enferma físicamente, emocionalmente o mentalmente. Pensemos que hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa mujer que estaba encorvada? Y Jesús le dice, hija de Abraham, ¿verdad? En la sinagoga, ¿se acuerdan? Si le llama hija de Abraham, ¿qué le estaba diciendo? Creyente. Pero reprendió el espíritu de enfermedad. O sea que esa mujer, aunque era hija, era creyente, hija de Abraham, estaba en la sección de la hija de Abraham, de los creyentes, estaba siendo atormentada. ¿Amén? Aquí puse número 1, porque algo sea legalmente nuestro no significa que lo obtengamos automáticamente o que lo experimentemos. Todo en el reino de Dios, nosotros podemos ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Es automático? No, lo tienes que pedir por la fe, igual que la salvación la recibes por la fe, recibes el bautismo del Espíritu Santo por la fe, recibes la sanidad por la fe, también recibes la liberación por la fe. Es un derecho, es parte de mi herencia. Jesús lo llama el pan de los hijos, lo básico. ¿Qué está diciendo? Aquí Jesús diría otra cosa. Es las tortillas, ¿sí? Es la tortilla de los hijos. Pues estamos en México, ¿verdad? En España sería el pan, porque el español si no tiene pan no está comiendo. Y ustedes si no tienen tortillas no comen. ¿Qué pasa en un hogar? Un hijo tuyo en casa puede comer tortilla, ¿verdad que sí? En cualquier momento, no tiene que estar pidiendo permiso, no, si no está a dieta, ¿no? Pero lo normal es que la tortilla es algo básico, ¿verdad que sí? Algo básico que está en casa. Jesús lo dice, el derecho de los hijos, es el pan de los hijos. Y está hablando de la liberación a esta mujer, ¿verdad? Sirofenicia, le está diciendo, está hablando en esa situación, que es el pan de los hijos, es el derecho básico de los hijos, el ser libres. Di conmigo, Dios nos quiere libres. Pero que no se haya manifestado todavía no quiere decir que no es parte de nuestra herencia. ¿Amén? El creyente puede dar lugar al diablo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que hay gente creyentes que dan lugar a los celos? ¿Verdad que esos celos les atormentan y ellos mismos atormentan a otros con sus celos? ¿Verdad que hay gente que da lugar a los celos? ¿Verdad que hay gente que da lugar a la mentira? Son creyentes, pero dan lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que esa mentira se empieza a crecer, empieza a decir otra mentira, hasta que se creen sus propias mentiras y viven una vida de mentira. ¿Qué quiere decir? Que esos espíritus han estado influenciando a esa persona hasta llegarle a creer sus propias mentiras y viven una vida de mentira, de doble ánimo, ¿verdad que sí? Entonces, los creyentes pueden dar lugar al diablo y porque le dan lugar al diablo, el diablo se aprovecha y los atormenta. ¿Están conmigo? El creyente no tiene por qué tener demonios. ¿Por qué? Porque es el pan de los hijos. ¿Están conmigo? Jesús pagó eso en la cruz. Por sus llagas fuimos curados. Y también las dolencias. Dice en Hechos 10:38, donde quiera que Jesús iba haciendo bienes a los hombres. ¿Qué dice? Liberando y sanando a los oprimidos por el diablo. Eso era lo que Jesús hacía. Por todos lados iba liberando y sanando a los oprimidos por el diablo. Entonces, los creyentes no tenemos por qué tener influencia demoníaca porque podemos ser libres. Somos comprados con la sangre de Jesús. Amén. Terminemos aquí con el número 4. Veamos casos de personas con espíritus inmundos en la Biblia. Ustedes tienen ahí mucho más, lo pueden leer en casa, ¿sí? Veamos casos. Hay personas que en la Biblia. Miren, Saúl fue elegido por Dios. Acuérdense que fue elegido por Dios. Su corazón era correcto. Su corazón no quería nada. Él se escondía. ¿Se acuerdan cuando el profeta lo tuvo que llamar? Lo tuvo que sacar del escondite. Estaba escondido.
Pero luego se le fue cambiando su corazón, ya se fue altivo, ya cayó en esa altivez. Y por eso el profeta Samuel le llama la atención, tiene espíritu de idolatría y de brujería, le dice, ¿no? O de hechicería, creo que le dice. ¿Y por qué le hace? Porque ya se había subido él por encima de Dios haciendo lo que le daba la gana. Empezó a darle lugar a los celos. Él empezó a dar lugar a todo eso. Pero al principio no era así. Entonces, cuando alguien se abre al enemigo, el enemigo empieza a tomar terreno. Amén. Son ejemplos como mismo Saúl. El caso de la hija de Abraham, ya dijimos, una mujer que Jesús la llama hija de Abraham porque era creyente en ese momento. Tenemos otro caso en Marcos 1. Con este hombre, hijo de Abraham también. Jesús está hablando de personas que creían. Entonces, también habla Jesús Mateo 6, 23. Como también, y en otros lugares. Vamos a ver, el que tenga influencia demoníaca, no quiere decir que todo tu vida está afectado por eso. Es una área. Nuestra vida es como distintas puertas. Y quizás hemos dedicado toda nuestra vida abierta al Señor, pero hay ciertas puertas. ¿Ustedes no saben que hay cristianos que tienen una puerta donde dice privado, aquí no entra nadie? Tú no me hablas ahora nada de mi padre. No quiero escuchar nada de mi padre. ¿Qué tiene ahí? Una amargura contra su padre. En todo acepta al Señor, en todo, pero ahí le causa demasiado dolor y tiene ese lugar en su corazón que tiene que ver con su padre, tiene ahí privado y ahí no entra nadie. ¿Por qué? Porque me duele solamente de pensarlo. Hay cristianos que por protegerse han creado un muro de protección alrededor, pensando como mecanismo de defensa, pensando ya nadie me va a hacer más daño. Yo me voy a ocupar de que nadie más me haga daño. Y se crean un muro que los mismos diablos les lleva a hacerlo porque ellos piensan que se protegen, pero en realidad se están aislando. ¿Y qué hace cuando alguien está aislado? El diablo te influye más porque está solo él influenciándote. Es la única voz que tú estás escuchando. Y tú te piensas que te estás protegiendo a la gente, en realidad te estás aislando y te estás separando de la gente. ¿Por qué? Porque en cierta área quizás fuiste dañado, tienes temor a que te dañen y te has aislado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tirar abajo ese muro. ¿Amén? Para que Dios nos dé esa libertad y nada nos aísle. Entonces nosotros mismos podemos estar dando lugar a que el enemigo tenga ciertas áreas donde está ejerciendo influencia sobre nuestras vidas. Amén. Entonces un creyente puede estar influenciado y atado por el enemigo. No es la voluntad de Dios. Dios quiere darte libertad, pero mucho depende de cuánto uno da lugar o cuánto todavía no ha sido restaurado en tu vida. Pónganse de pie, por favor.